Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Con el doctor Luis Agurto vamos a conversar en esta ocasión. Él es de Smart Legal, compañía que se dedica a dar asesoría desde el punto de vista legal, jurídico, a particulares y especialmente también a empresas. Pero hoy vamos a tocar un tema que es bien particular, o tiene que ver mucho con el particular, pero que afecta también la parte empresarial, si acaso hay también por ese lado, ¿no? Que es la sucesión. Decir, muchas gracias por estar con nosotros, Luis. La sucesión es lo que viene después, todo lo que viene después. Y en este caso hablamos de 1, 2, 3 generaciones que podrían venir después, más o menos. Y entonces, ¿qué ocurre con estas generaciones? Porque normalmente uno viene y dice, lo que pasa es que lo que es de mi papá o lo que es de mi mamá es mío. Pero desde el punto de vista legal no es tan así. No es que es mío porque sí. Gracias, Luis, por estar con nosotros para poder comentar un poco esto. Muchas gracias, Néstor, y realmente agradecido pues con la invitación y poder compartir con los televidentes, con el auditorio, el tema importante que es la sucesión. Y como lo has dicho, la sucesión abarca todos los niveles, familiares, personales, empresariales, sociales, a nivel general. ¿Por qué? Porque estamos hablando del patrimonio que una persona acumula en vida. O sea, ¿qué sucede cuando esa persona fallece? ¿Qué pasa con el patrimonio? A veces causa de discordia, de enemistad en la familia, de conflictos. Y la verdad es que podemos prever todos esos conflictos o esas enemistades familiares con la misma voluntad del causante, del finado, a través de un testamento, que sería la voluntad de él de qué va a suceder con el patrimonio una vez que esa persona, pues, igual que cualquiera de nosotros, pues, alcance pues, el fallecimiento, llegue a la causa de muerte. Esa es la importancia realmente de lo que es la sucesión en sí, que puede ser como una simple transmisión de bienes o puede ser también el origen de un conflicto posterior que resulte en enemistades familiares. Ahora, si esto ocurre en el ámbito personal y familiar, una enemistad, hay que ponerse a pensar qué ocurre en el ámbito empresarial, donde es todavía más complicado, porque ahí no estamos hablando de enemistad, sino de algo que puede quedar hasta en el limbo en el caso que no exista una declaración del dueño del patrimonio acerca de cómo va a quedar su patrimonio una vez que no esté. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. Porque, suponemos, Luis es dueño del 80% de las acciones de Smart Legal. Y no lo quiera Dios, algo le pasa a Luis. ¿Qué ocurre con ese 80% de las acciones de Smart Legal? No es solamente el carro, no es la casa, no es la ropa de Luis, sino qué ocurre con todo ese asunto. Si no existiera una voluntad expresa del dueño del patrimonio, ¿qué ocurre? Bueno, Néstor, lo primero realmente que va a ocurrir es la pérdida de competitividad de esa empresa, porque realmente estamos hablando de patrimonio, y a veces cuando hablamos de patrimonio a veces nos referimos a una propiedad, a un vehículo, pero una empresa también es un patrimonio. En Nicaragua, la mayor cantidad de empresas son empresas familiares. No me atrevo a decir un porcentaje, pues, porque no lo tengo, pero la mayor cantidad de empresas con las que interactuamos tienen un origen o son empresas familiares. Más del 70% de las empresas en Nicaragua son pymes y seguramente la mayoría de ellas son familiares. Exactamente. Familiares, sí. Entonces, ¿qué ocurre si ese patrimonio del que estamos hablando de la sucesión está en la empresa? Si la empresa es el motor que genera y administra ese patrimonio. Entonces, si hay un conflicto, lo primero que va a pasar, o lo primero que puede pasar, es que la empresa pierda competitividad en el mercado, el patrimonio se deteriore y al final pues la empresa va a quebrar y el patrimonio va a desaparecer. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que esa empresa tenga una administración sólida pues, y
independiente se maneja el conflicto de manera externa a el patrimonio de la sociedad, pero eso muy pocas veces puede pasar. Sí, no, además que de una u otra forma la gobernanza de la empresa, que es la forma en que se manejan los patrimonios de la empresa, es decir, las acciones, la división accionaria de la empresa, tiene afectación en la parte administrativa de una u otra forma, porque al cerrar los años fiscales hay que hacer declaraciones ante las autoridades, el registro, el fisco, la alcaldía, y hay que decir, bueno, nosotros éramos 3, pero ahora somos 2. ¿Y qué pasó con ese tercero que ahora no está? ¿Vendió, alquiló, regaló? ¿Y si eso está en el limbo? Entonces ahí es donde entra la parte de la sucesión. Sí. Eso debería estar regulado también en la parte de los estatutos de la sociedad. ¿Qué sucede cuando un socio fallece? Porque no puede detenerse pues la administración y la actividad de la empresa, pero debería, pero puede ser que no esté dentro de los estatutos. Pero esa es la importancia realmente de la sucesión y de cómo debe hacerse en la vida práctica. Pues. Entonces, la ley nos establece 2 maneras. Una que debería de ser la más común, que es el testamento. Entonces, el dueño del patrimonio decide qué va a suceder con sus bienes, incluyendo empresa, incluyendo propiedad, incluyendo vehículos, acciones, su patrimonio en general. ¿Qué va a suceder? ¿A quién va a declarar heredero? ¿A quién le va a dejar un legado? ¿Quién va a ser la persona que ejecute ese testamento? ¿Cómo va a ser la administración de esos bienes mientras los herederos o legatarios aceptan la herencia? Entonces, todo eso pues, se puede regular en un testamento. Y esa debería ser la manera más común. ¿Qué sucede? Que me atrevo a decir que esa que debería ser la manera más común no es realmente lo que pasa en la vida real. No es lo que más ocurre. No es lo que más ocurre, sino que es la declaratoria heredero, que cuando a falta de un testamento, a falta de la manifestación de voluntad del testador, entonces los que están llamados a ser herederos tienen que hacer un proceso en jurisdicción voluntaria ante un judicial para declararse heredero. Y ahí es donde puede iniciar el conflicto. Cuando hay varios hermanos, cuando hay hermanos de padre, madre, de padre o solo de madre, donde hay menores de edad, donde hay un cónyuge que tal vez no es la mamá de los hijos. Entonces, de ahí pueden surgir diferentes conflictos. Pero esa es entonces una manera de sucesión que la ley establece, supliendo la voluntad del testador, a falta de un testamento. Sí, ese es un rollo y a veces, es decir, me parece que de una u otra forma no nos queremos morir. No pensamos. Pero es que no solamente no pensamos, sino que no queremos. Y entonces el hecho de tener que hacer un testamento implica reconocer que en algún momento vamos a fallecer. Porque el testamento no se hace, o no necesariamente se hace, en el último momento. No es cuando ya estoy a punto de fallecer que hago un testamento. El testamento lo hago, no sé, compré una colección de libros de cuentos, por decirte algo. Y entonces esa es mi propiedad, la colección de libros de cuentos. No tengo nada más que la colección de libros de cuentos, ¿no? Pero es una colección muy bonita de libros de cuentos. Bueno, entonces, estos cuentos van a quedar para mis hijos. Son mis cuentos que los dejo para mis hijos. Entonces yo hago un documento y voy donde Luis, y entonces Luis, mira, quiero convertir en un protocolo esta voluntad mía sobre estos cuentos. Pero eso no quiere decir que mañana me muero. Que es lo que mucha gente piensa, porque hay como ese pensamiento, no hago testamento porque si testo es porque me voy a morir. Dentro del testamento común está el testamento abierto, que es el más general o el que más se ve en la práctica, que es donde uno va a un notario con 3 testigos y entonces establece cuál es su última voluntad y qué va a suceder con los bienes. Se los dejo a mi hijo los cuentos, tengo herederos universales a mis 3 hijos, dejo un vehículo a un sobrino pues que le tengo cariño, que lo he tratado tal vez como un hijo, entonces le dejo un legado.
de ese vehículo. Ese debe ser lo más normal, lo más común, sin estar pensando en que pronto nos vamos a morir, que pronto vamos a fallecer. Porque realmente un testamento pues, no tiene una vigencia, lo que tiene es una fecha de inicio, y la fecha de inicio de aplicación de ese testamento es nuestra muerte, o sea, la muerte del testador. Hasta ese momento el testamento puede ejercerse, puede ir a inscribirse y puede disponerse del patrimonio que está reflejado en ese testamento. Hasta el momento del deceso. Exactamente. Antes del fallecimiento del causante, del testador, no puede el heredero disponer de esos bienes. Y eso es algo que creo que hay que aclarar, porque a veces se piensa que declarando heredero en un testamento a un hijo o a un amigo o a una persona que le tenga especial cariño y le deja un testamento, entonces esa persona puede disponer de esos bienes, y no es así. El testamento surte su efecto con el fallecimiento del causante, y ese testamento puede ser revocado en cualquier momento. ¿Y sustituido por uno nuevo, o simplemente revocado y ya no hay testamento? Como lo disponga el testador. Puede simplemente revocarlo, o puede revocar y otorgar uno nuevo. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando acerca de la sucesión, la importancia de establecer orden. Y a mí me parece, Luis, que ahí es donde nos enredamos muchas veces en poder poner las cosas en orden, ¿ah? Dejar realmente establecido un orden, o pensar que debe haber un orden para después de nuestra vida. Porque ese es el fin y objeto de pensar en la sucesión, que debe haber un orden para después de nuestra vida. Es decir, yo no quiero dejar un problema, más bien quiero establecer una solución, o dejar una solución, o no voy a crear una solución. Simple y sencillamente no quiero crear un problema. Entonces, dejo un testamento, o hago un testamento. Esa debería de ser la idea. Exactamente. Pero no lo hacemos así. ¿Por qué no lo hacemos? A veces me parece que no pensamos en las consecuencias de la omisión de nuestro acto. Así es. Realmente asociamos el testamento con la muerte. Y sí tiene una relación, pero realmente el testamento lo debemos de asociar con dejar organizado el destino de nuestro patrimonio cuando nosotros no estemos. Si nosotros tenemos descendencia, si tenemos hijos, ¿cómo se va a repartir entre los hijos? Si yo soy el testador y no les quiero dejar a mis hijos, sino que mis hijos se fueron, ya son independientes, y hay otra persona que yo considero que es merecedora de una parte o inclusive todo los bienes, entonces lo puedo designar en el testamento. El testamento es la voluntad del causante, y el causante tiene la decisión de hacer lo que él crea conveniente con su patrimonio. Es decir, no hay una camisa de fuerza más allá de dos cosas. Uno, garantizar los alimentos. Es decir, el testador puede disponer de su patrimonio, pero a la vez debe de garantizar el cumplimiento de pensión de alimentos si tiene hijos menores. Es decir, no los deja como herederos, deja a un tercero, pero debe garantizar la pensión de alimentos. Y la parte de la porción marital que le corresponde al cónyuge sobreviviente en ese momento. O sea, son dos asignaciones forzosas o herederos forzosos que le llama la ley. Es decir, a ver, si yo no lo puse en el testamento, eso lo va a terminar decidiendo un juez. Exactamente. Es decir, si yo no le dejé a mis hijos, que son menores de edad, garantizada la pensión de alimentos, y ni dispuse en el testamento la porción marital que le corresponde a mi cónyuge, que me sobreviva, entonces ellos tienen la legitimación para ir ante un juez y pedir la reforma del testamento que se hizo.
y entonces garantizar la porción marital y o garantizar los alimentos de los menores de edad. Claro, si el testador no tenía compañero de vida, no tenía una unión de hecho estable, no tenía matrimonio, entonces no hay porción marital. Si no tiene hijos menores de edad, no hay pensión de alimentos. ¿Ya? Pero esos son los únicos dos herederos forzosos o asignaciones forzosas que le llama la ley. ¿Y hay porcentajes establecidos para esto? Bueno, la pensión de alimentos le establece el Código de Familia y va en base a la capacidad del alimentante, en este caso la masa patrimonial, y va en dependencia de la cantidad de hijos que sean menores de edad o que deban de gozar de esta pensión de alimentos, que puede ir desde el 25% hasta el 50%. Y en la parte de la porción marital, la ley establece que es la cuarta parte del patrimonio. O sea, estamos hablando de un 25%. Es decir, tenés un carro, le corresponde una llanta. El 25%, depende del carro. Exactamente. No, pues lo digo por molestar, ¿no? Pero sí, pues es la llamada cuarta conyugal. La llamada cuarta conyugal. La llamada cuarta conyugal. Es posible, bueno, esa es la única forma en que se reforma por vía judicial un testamento. Son las dos opciones y las dos vías que la ley da para reformar el testamento, porque el testamento es la voluntad del causante y él puede disponer de sus bienes, pero le deja dos excepciones a la disposición total de los bienes: la pensión de alimentos y la porción marital. Ok. No existen hijos menores de edad, por lo tanto no hay a quien mantener, y no existe cónyuge. Dispongo totalmente del patrimonio. Es decir, ahí no hay nadie puede piar y decir, es que a mí no me dejó y a mí me correspondía. Si no lo puso, si no lo dejó el que está testando, no hay. No existe. No existe derecho, exactamente. No existe. Okay. Si no hay testamento, entonces la ley establece un orden de quienes pueden reclamar o ser declarados herederos. Entonces, en primer orden estarían los hijos, los descendientes. En segundo orden, los ascendientes, pues los padres. Tercer orden serían los colaterales. Cuarto, cónyuge. Y por último, si no hay ni hijos, ni padres, ni colaterales, ni cónyuge, entonces el municipio. Entonces, ese es el orden que establece la ley en el caso de no existir un testamento. Entonces, ¿Quiénes son los colaterales? Los colaterales estamos hablando de hermanos, primos, sobrinos. Algún pariente. Algún pariente cercano. Que estén, exactamente, que no sea ascendiente ni descendiente, sino hacia los lados, colaterales. ¿Y esos tienen prioridad sobre el cónyuge? Sí, tienen prioridad sobre el cónyuge. Entonces, primero, la prioridad son los hijos. La ley establece que, es decir, los hijos excluyen al resto. Si no hay hijos, entonces, ok, revisemos si hay padres. Si no hay hijos, no hay padre, entonces colaterales. Si no hay hijos, no hay padre y no hay colaterales, entonces cónyuge. Si no hay hijos, padres, colaterales y cónyuge, municipio. Decir que pasan a ser propiedad pública. Pasan a formar parte de los bienes del municipio. A los bienes del municipio. Ok. Y entonces ahí me cae mal la alcaldía y resulta que por no testar le estoy dejando a la alcaldía mis propiedades. Y me cae mal la alcaldía. Entonces, a veces hay que pensar en tan mal como eso, ¿verdad? Tan mal como eso. Y ahí la importancia de testar. ¿Es posible testar? Bueno, a ver, se testa en vida, evidentemente que se hace testamento en vida, ¿no? Hay que estar acompañado por 3 testigos. ¿Y cuál es la idea de 3 testigos? 3 testigos es un requisito legal que establece la ley para darle publicidad también a la parte del testamento, porque el testamento es un acto personal del testador en el que dispone su última voluntad. Pero entonces, si no existieran los testigos, realmente estaría el notario y el otorgante. Ese testamento no se puede inscribir. Ese testamento realmente lo que va a pasar es, lo guarda el notario, lo guarda la persona, pero también para eso tenemos a 3 testigos que dan fe del acto, de que realmente esa fue la última voluntad del testador, porque cuando fallezca la persona, ¿cómo va a salir el testamento?
Puede ser, y se han dado casos, en que se desconoce un testamento. Y entonces vienen los hijos, ¿y qué es lo que hacen? Promueven una declaratoria de heredero. Y entonces lo declaran heredero y después alguien sale diciendo aquí está un testamento, pues, y se va a inscribir en el registro. Entonces, los testigos tienen la función de dar fe de que esa fue realmente la última voluntad del testador, de que ellos lo escucharon, lo vieron, de que el testador estaba en su pleno juicio también, y de que esa fue la última disposición. Y después, para cuando suceda la muerte, entonces ellos también pueden decir, ok, sí existe un testamento, lo hizo el notario Luis Agurto. Entonces los herederos pueden abocarse con el notario para que le extienda un testimonio y luego inscribir en el registro. ¿Y estos testigos pueden ser beneficiarios de ese testamento? No. Los testigos son testigos, es decir, no tienen que ser ni familiares ni herederos realmente. Tienen que ser terceros ajenos. Ajá, ok. Hay una forma de suceder los bienes, los patrimonios, que se hace en vida, y se suceden los bienes en vida, es decir, hay un cambio de dueño de los bienes en vida, pero no es aplicable hasta el fallecimiento, que ¿cómo se llama? El goce de usufructo, ¿no? del bien en favor del que está dando, del que está otorgando, del otorgante, hasta su fallecimiento. Ok. La sucesión, como lo dijimos, es por testamento, voluntad del causante o por disposición de ley supliendo la voluntad del causante. Existen otras figuras, por ejemplo, la donación, por ejemplo, la transmisión del bien con reserva de usufructo. Es decir, yo ya estoy disponiendo en vida de mis bienes y entonces se lo voy a donar a mi hijo el bien, pero me voy a reservar el usufructo. Eso realmente no es parte de la sucesión, sino que es parte de un contrato entre vivos, Sí. en el que yo le dono el bien, la propiedad del vehículo, cualquier bien, y me reservo el uso, el gozo y el disfrute de eso de manera vitalicia. Así que cuando yo fallezca, él va a tener el dominio y también va a tener la posesión, uso y gozo, pero hasta que yo fallezca. Pero eso está fuera de lo que es la sucesión. Eso es un contrato, un contrato fuera de lo que es testamento y sucesión. Pero bueno, básicamente o de alguna manera es una especie de sucesión, pues porque es decir, sí, yo soy no sé, tus padres te dejan todo su inventario, ¿no? en la empresa. El inventario, no te están dejando la empresa, el inventario. Entonces, ese inventario está fluctuando en el tiempo. A veces hay más, a veces hay menos. Pero entonces, al momento, ellos siguen siendo dueños de la empresa y demás. Y al momento del fallecimiento de los dos, porque además es de los dos, te convertís en dueño de ese inventario con lo que está en ese momento. Pero es decir, es como que si te lo hubieran heredado. Es una práctica que se da. Es más, dentro de esa práctica, lo que se ha estado dando en el mercado, podemos decir, es que, a ver, existe una persona de la tercera edad que tiene su vivienda. Evidentemente, fue una persona trabajadora que actualmente tal vez vive de su pensión, algo muy común, y realmente vive de una manera, podemos decir, cómoda, con su pensión, tiene su propiedad, pero tal vez necesita una fuente de financiamiento esa persona para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Y me parece muy inteligente, pues, es decir, vendiendo lo que se le llama la nuda propiedad, es decir, vendiendo la propiedad pero reservándose el usufructo. Entonces, si la casa, por ejemplo, cuesta, por decir cualquier número, $50,000, ¿okay? La voy a vender, pero me voy a reservar el usufructo. La ponen a la venta en el mercado, pero la voy a vender en $30,000 porque no le voy a dar el uso, solamente el dominio, el usufructo. Entonces, esa persona que es de la tercera edad
disfruta esos 25.000, esos 30.000 dólares, lo invierte en mejorar sus condiciones de vida y prácticamente sigue gozando y disfrutando de su bien inmueble. Sí. El que compre eso, que puede ser un hijo, puede ser un familiar o puede ser inclusive un tercero ajeno cualquiera, ajeno, sí. Que pagó el precio de la nuda propiedad, va a ser dueño completamente hasta que la persona fallezca. Sí. Entonces él compró un terreno o un inmueble a mitad de precio, esperó, la persona, el adulto mayor, recibió 20.000, 30.000 dólares que lo ocupó en él, disfrutó su bien y al final pues le quedó a la persona que le financió. Que lo financió. Entonces es parte de la práctica, se está dando, está sucediendo, pero eso es un contrato. Es un contrato, sí. Ok, toda información acerca de sucesión, de cómo hacer las cosas, la mejor manera de hacerlo, ahí han estado apareciendo en pantalla la forma de contactarse con el doctor Agurto, con Smart Legal, porque hay mucho más información de la que hemos conversado aquí. Solamente alguna pincelada de este tema. Quiero agradecer, Luis. Muchas gracias, Néstor. Y siempre un gusto estar acá. Cómo no. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra.